Son, son las, son les 7:05. Hola, hola a tothom. Molt bona tarda. Avui és la darrera sesión del curso, no, en castellano, ¿vale? Que me han dicho que sí. Hoy es la última sesión del curso de artrosis osteoporosis y nos toca hablar de diagnóstico y tratamiento. Yo soy Carmen Gómez Vaquero, soy reumatóloga, trabajo en el Hospital de Belviche y os voy a hablar de estos dos temas que he comentado. Empiezo por la osteoporosis, ¿vale? Y luego está previsto, vamos, vaya, al final podéis preguntar todo lo que se os venga a la cabeza y si nos alargamos tampoco pasa nada, ¿vale? Comparto pantalla. Ujú. Eh, pantalla, pantalla, compartir. Vale. Bien, la acabo de liar. Nada, entro otra vez y ya está. Estáis viendo todo, la pantalla de mi ordenador, ¿no? ¿Cómo me conecto? Sí. Sí, vale. Bien, empezamos. Osteoporosis. Eh, Nuestro esqueleto tiene varias funciones, ¿vale? Tiene funciones de protección de los órganos importantes, ¿vale? Tenemos el cráneo para proteger al cerebro, tenemos las costillas para proteger al pulmón y a los pulmones y al corazón. Tiene funciones de soporte. Nos mantiene de pie porque es rígido, pero también tiene funciones metabólicas. Es un depósito, ¿no? Es como un banco, sobre todo de calcio. El 90% del calcio que tenemos en el organismo está en el esqueleto y cuando el organismo lo necesita, porque es necesario para muchas funciones, por ejemplo, para la contracción muscular, ¿eh? Y eso incluye el corazón. ¿Eh? El corazón se contrae, para contraerse necesita calcio. Cuando el organismo necesita calcio, pues va y lo coge del hueso, ¿vale? Entonces, el hueso tiene, digamos que tiene dos partes, tiene una parte cortical y una parte trabecular, tiene como una corteza alrededor y luego en el interior es como un entramado que lo tenemos aquí, esto sería la corteza y esto serían las trabéculas que le dan su rigidez y a la vez su resistencia, porque los huesos reciben golpes, nos caemos y resisten la mayoría de las veces a esas agresiones. ¿Vale? El esqueleto, tal como os lo he puesto aquí, siempre nos recuerda, o a mí me recuerda a los esqueletos que hay en las clases, ¿no? De las escuelas, que es un esqueleto de plástico. Y yo siempre digo que esa imagen que tenemos es totalmente falsa, porque el hueso es un órgano que está vivo, que está en constante renovación, no es un plástico inerte, ¿eh? Para renovarse tenemos el recambio óseo, o sea, tenemos unas células que son los osteoclastos,
¿vale? Que quitan el hueso viejo, desgastado o microfracturado, ¿vale? Y luego tenemos otras células que se llaman osteoblastos que rellenan los huecos que han dejado los osteoclastos. La resorción, que es el quitar el hueso, es un proceso bastante rápido. La formación de hueso es un poco más lento porque primero se forma un tejido blando que es el osteoide, que son las proteínas, el colágeno, la osteocalcina, y luego ese tejido se tiene que calcificar y eso lleva más tiempo, lleva unos 3 meses, ¿eh? Cuando el hueso está totalmente renovado, pues se ha acabado este proceso de recambio óseo, pero se ha acabado en esta zona pequeña del hueso. O sea, a la vez, en el esqueleto hay 1 millón de unidades de remodelado óseo que están actuando a la vez y se calcula que en la edad adulta, cada 10 años, el esqueleto es totalmente nuevo por esta renovación, ¿eh? Esto hace que el esqueleto no envejezca más de lo necesario, ¿vale? Las células que os decía, ¿no? Que yo siempre lo represento como una excavadora, son los osteoclastos. Aquí los tenemos representados en esquema. Y esto sería en una imagen real con microscopio electrónico de cómo funciona un osteoclasto. Esto sería el osteoclasto, veis que tiene, ¿no? Unas patas que está anclado ahí al hueso y va emitiendo proteínas y ácido que deshace el hueso y mirad por dónde pasa, va dejando un agujero. El osteoclasto, que es lo que rellena el elemento de la excavadora, que rellena el hueco que deja el osteoblasto. El osteoclasto pues, es una célula más pequeña y que va haciendo la función que os decía. ¿Una célula es la buena y otra es la mala? No, no, esto que os he explicado es fisiología, es el funcionamiento normal del hueso. Las necesitamos a las dos, ¿eh? El problema es cuando esto que está sucediendo de forma normal, pues se descompensa y los osteoblastos no son capaces de producir todo y eso es lo que hace que vayamos perdiendo hueso. ¿M? Eh, ¿Qué es esto? Esto sería también en microscopía electrónica una trabécula. Aquí esta sería la parte normal, aquí esta sería la parte que ha erosionado el osteoclasto. ¿eh? Si sigue actuando y no se compensa, se producen pues, pérdidas importantes de hueso y al final las trabéculas pierden la conectividad y se forman, pues, digamos, agujeros dentro de ese espacio y un hueso normal, ¿no? Que sería este, con trabéculas gordas, con láminas entre las trabéculas, con trabéculas verticales y trabéculas horizontales, pues se puede llegar a convertir en este hueso, que es la representación clásica del hueso osteoporótico, que como no hace falta que explique, ¿no? No tiene ni la misma resistencia que este hueso que es normal, ¿eh? Esto en el hueso trabecular, porque en el hueso cortical, que es la corteza que os decía, que hay alrededor del hueso trabecular. Este sería el hueso de una persona joven de unos 30 años, el hueso cortical. Eh, y con la edad, este hueso tan denso también se va trabeculizando, se llama, porque se empieza a parecer más al hueso trabecular que al cortical y al final pierde su resistencia, con los años. Entonces, la osteoporosis, como tal, es una enfermedad que se ha definido como un trastorno del esqueleto que se caracteriza por una disminución de la resistencia ósea que predispone a un incremento del riesgo de fractura. O sea, dos conceptos: disminución de la resistencia ósea, incremento del riesgo de fractura.
La densidad mineral ósea cuando durante la infancia, ¿no? Va creciendo, va aumentando hasta que a los 30, 25, 30, 35 años llegamos a lo que llamamos el pico de masa ósea, que es el máximo de densidad mineral ósea que tenemos en el hueso. Eh, Después, en la adultez se va perdiendo poco a poco y en las mujeres, en la menopausia, hay un periodo en el que se pierde más. Hay un periodo de pérdida más rápida, que en unas mujeres puede ser más rápida que en otras. Y luego ya se estabiliza esa pérdida y se enlentece, ¿eh? Y va más poco a poco si no es que hay algún factor que hace que aumente, ¿eh? Las mujeres tienen menos masa ósea que los hombres y los hombres además no tienen el periodo de menopausia, ellos pierden siempre lentamente. Esto, al final, la osteoporosis es como el dinero que tenemos en el banco, ¿no? Si partimos de un buen pico de masa ósea, ¿eh? Si conseguimos durante la adolescencia, durante la infancia, tomando suficientes lácteos, haciendo ejercicio físico, no fumando, no tomando demasiado alcohol, si tenemos la suerte de no tener ninguna enfermedad importante, llegaremos a un pico de masa ósea, bueno, lo cual nos permitirá luego en adelante en nuestra vida perder una cantidad determinada sin que eso sea patológico ni peligroso de cara a tener fracturas. Si llegamos a un pico de masa ósea bajo, en cuanto perdamos un poquito, pues entraremos en riesgo de fractura. ¿Y cuáles son las fracturas importantes? No, importantes son todas, las más frecuentes. Pues la primera que suele suceder a lo largo de la vida es la de antebrazo distal, la de muñeca, ¿vale? Normalmente por una caída ponemos la mano y el hueso se rompe. Aquí lo veis, ¿eh? ¿Vale? Aquí está la línea de fractura. El problema es que hay mucha gente, muchas personas que piensan que es normal que se rompa un hueso si te caes. Y entonces no consultan a un médico especialista o no, en osteoporosis. Eh, y esto puede pasar como una anécdota, ¿no? Que me he caído, me he roto, me he llevado mes y medio un yeso y ya está, ¿no? Y aquí lo importante es saber que esta fractura, nos tiene que poner en alerta de que puede haber un problema en nuestros huesos. O sea, que puede ser que el hueso se haya roto porque hayamos caído mal, hayamos tenido mala suerte, o puede ser que se haya roto porque nuestros huesos no son lo suficientemente resistentes. O sea que cualquier fractura tendría que hacernos estudiar nuestros huesos para saber en qué situación están, ¿eh? La siguiente más frecuente, están por orden cronológico, no por frecuencia, ¿eh? Es la de húmero, ¿eh? También por caída hacia adelante. Y una de las más graves es la fractura vertebral, porque la fractura vertebral no podemos poner un yeso, no podemos inmovilizarla y puede ser muy dolorosa. Y cuando se acumulan varias, pues puede pasar esto, ¿no? Que la espalda se curve, esto le llamamos cifosis, ¿no? Sería chepa. Esta señora tiene muchas fracturas vertebrales y tenemos que intentar no llegar a esto haciendo una buena prevención. Por último, la fractura más grave es la fractura de cadera, que se produce en la gente más mayor, ¿eh? Fijaos que aquí, la caída es diferente. Las personas jóvenes, ¿no? van deprisa, tienen reflejos, y caen hacia adelante y tienen reflejos como para poner las manos, y entonces se rompen el húmero o se rompen el antebrazo distal. Las personas mayores van más lentas, van a veces apoyados en un bastón o en un caminador o en el carrito de la compra, ¿eh? Y suelen caer hacia atrás, caen de culo y se rompen la cadera, ¿eh?
¿Antes de romperte puedes saber la osteoporosis avisa? No, la osteoporosis es asintomática, no nos da ningún síntoma y no nos avisa de que puede existir, ¿vale? Sí, sí, nos vamos inclinando hacia adelante, ¿no? Como, no tanto como esta señora de la foto de antes, pero si vamos teniendo cifosis progresiva, o si perdemos más altura de la normal, porque perder unos 4 centímetros a lo largo de la vida es normal, se puede sospechar, ¿eh? Pero aparte de eso no hay ninguna otra clínica. Y si nos hacemos un análisis, también será normal. ¿Eh? No hay un análisis de sangre que nos diga que hay osteoporosis. Lo que nos dice si tenemos osteoporosis o no es la densitometría ósea, ¿eh? Que sería esta máquina. El paciente se tumba aquí en esta camilla, ¿eh? Y con una luz pasa, ¿eh? Una luz no, esto es una fuente de rayos X, ¿eh? Pero irradia muy poquito, irradia unas 20 veces menos que una radiografía de pecho, ¿eh? O sea que no es preocupante. Recoge la energía de este rayo de luz que nos atraviesa y en el ordenador se forma la imagen de la columna o de la cadera, que es lo que se mira siempre porque son las fracturas más graves, y nos dice cuál es nuestra densidad mineral ósea, o sea, cuánto calcio tenemos en los huesos. ¿Eh? Esta sería la imagen que nos da de la cadera, esta de la columna, y aquí los numeritos. Tenemos una densidad mineral ósea, DMO, y a partir de esa densidad mineral ósea nos comparamos con los jóvenes de nuestro mismo sexo y tenemos el T-score, o con los de nuestra misma edad y tenemos el Z-score. Entonces, la osteoporosis se define como un T-score por debajo de -2,5. ¿Vale? Que son desviaciones estándar de la media de la población joven. ¿Eh? Se miran tres zonas, se miran cuello femoral, se mira cadera total y se mira la media de la columna. Si tienes -2,5 en cualquiera de las tres, ya puedes decir que tienes osteoporosis. Pero aunque el diagnóstico de la osteoporosis se hace con la densidad mineral ósea, hay otros factores que son muy importantes, que son los factores de riesgo de fractura, y son tener una edad avanzada, ¿no? Tener un bajo peso corporal, ¿eh? Tener un índice de masa corporal bajo. Las mujeres pequeñitas, delgaditas, tienen más riesgo de fractura que las mujeres con normopeso o obesas. Si tus padres han tenido fractura de cadera, tú tienes más riesgo de tener osteoporosis y fracturas. Si ya has tenido, lo que os decía, si ya has tenido una fractura, tienes más riesgo de tener otra. Y luego hay ciertas enfermedades que bajan la densidad mineral ósea y tratamientos también, ¿eh? La cortisona, los glucocorticoides son los que más, pero hay otras. El tabaco, aparte de dar cáncer y bronquitis crónica y todo eso, también produce aumento del riesgo de fractura. Y el alcohol en exceso, o sea, dos tomas de alcohol al día no serían problema. A partir de ahí, sí. Si combinamos la densidad mineral ósea con estos factores, ahí es cuando sabemos qué riesgo de fractura tiene una paciente. Aquí, con esta foto que nos encanta ponerla a los que nos dedicamos a la osteoporosis, se reflejan, enseñamos varias cosas, ¿no? Son tres mujeres de una misma familia y con lo cual, y veis que las de mayor edad tienen mayor cifosis, ¿no? Esto nos habla de la genética, de los genes que predisponen a tener. Pero hay otro factor también, ¿eh? Y es que fijaos que la señora más joven lleva una sombrilla para protegerse del sol, ¿eh? Y el sol, sin abusar, es importante. En realidad lo que es importante es la vitamina D, ¿eh? No tomar mucho sol porque puede ser perjudicial para la piel, y además a partir de cierta edad nuestra piel produce muy poca vitamina D, ¿eh? Entonces poner a los abuelos al sol, ¿no? Que es lo que se hace a veces, no suele ser muy, muy efectivo, ¿no? Eh,
Os decía que la edad es un factor de riesgo importante y es que fijaos, con una misma densidad mineral ósea, ¿vale? Os decía, a partir de -2,5 es osteoporosis, ¿no? Pues vamos a mirar -1,5, que sería una densitometría que si te la haces te pones muy contenta porque está bastante bien, ¿vale? Pero fijaros, tener -1,5 a los 50 años, que sería esta línea verde que estoy marcando, te da un riesgo de fractura muy bajo, ¿no? Está aquí entre el 3 y el 4%. Pero tener -1,5 a los 80 años, que es la línea azul oscuro, te da ya un riesgo de fractura del 7-8%, que es alto, es un alto riesgo de fractura. Claro, si me vengo al 2,5, una mujer de 50 años que tenga osteoporosis, pues no tiene demasiado riesgo de fractura, ¿eh? Pero una señora de 60 regulín, ¿no? Pero con 70 o 70 años sí que tienen un alto riesgo de fractura y seguro que tienen indicación de hacer tratamiento para prevenir fracturas, ¿eh? O sea que no solo es la densidad mineral ósea, sino también otras cosas las que tenemos que mirar. Entonces tenemos una herramienta que está online, ¿vale? Que podéis entrar, que se llama Frax. Ahora han cambiado un poquito el aspecto, tengo que cambiar también la diapositiva, ¿vale? Pero los datos que podéis, se puede entrar y calcular, puedes calcular tu riesgo de fractura poniendo la edad, tu edad, el sexo, cuánto pesas, cuánto mides, si has tenido una fractura previa por fragilidad, es decir, si has tenido un accidente, si te han atropellado y te has roto la tibia, eso no cuenta, ¿eh? Una fractura por caída desde tu propia altura, ¿eh? Si tus padres han tenido una fractura de cadera, si fumas, si has tenido glucocorticoides, marcas si no, ¿vale? No hace falta poner la densidad mineral ósea y cuando calculas te dice cuál es tu riesgo de tener una fractura en los próximos 10 años, ¿eh? Sería alto a partir de 10 y de 3 te da dos numeritos, riesgo de fractura mayor y riesgo de fractura de cadera, a partir de 10 y de 3 sería alto. Entonces, Perdona, sí, disculpa. Estos parámetros son, digamos, para la actualidad. Si tú has tomado hace años o has tenido malos hábitos o así, que te puede indicar algo o cómo se calcula entonces. claro, a ver, por ejemplo, no, a ver, por ejemplo, mira, tabaco, que es que hay que conocerlo, ¿eh? O sea, yo os digo que podéis entrar y podéis jugar un poquito, pero lo mejor es que lo hagáis con un médico que os asesore, ¿no? Porque es como preguntarle a ChatGPT qué me pasa, ¿eh? O qué me va a pasar. Eh, hay que saber exactamente qué quiere decir tomar, o sea, qué quiere decir sí o no. Por ejemplo, tabaco se considera tabaco actual. Si has fumado antes, no se considera. ¿Vale? Pero Ujú. claro, y a veces le digo al paciente, pero cuando lo dejaste y se lo dejó hace una semana o Ya, 3 meses, pongo que sí, ¿no? Por eso ya, que, ya. que estas herramientas son útiles, pero hay que saber utilizarlas y luego hay cosas que no te las responden, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, quiero que sepáis que a veces cuando os decimos, tienes el riesgo de fractura, no, no pasa nada, tienes la densitometría un poco bajita, pero no pasa nada porque no tienes otros factores de riesgo de fractura, ¿eh? Y entonces Ujú. no es necesario hacer tratamiento en este momento, ¿eh? Igual más adelante sí, ¿eh? De Vale. acuerdo. ¿Cómo podemos prevenir las fracturas? ¿Vale? Pues tenemos medidas no farmacológicas, que ya he ido, ¿no? He ido adelantando algunas, o tenemos medicamentos. Eh, ¿qué tres factores influyen y sobre qué tres factores tenemos que actuar? Pues tenemos las caídas, ¿eh? Tenemos la densidad mineral ósea y tenemos la calidad ósea, que la calidad ósea hasta hace unos, yo que sé, ahora ya que era 5 o 10 años, no la podíamos medir, ¿eh? Y ahora hay una parte de la densitometría, que se llama TBS, que nos dice cómo está la calidad del hueso, ¿eh? Nos da alguna pista sobre cómo está. Entonces, entre las medidas que tenemos que aplicar para evitar fracturas, pues está el ejercicio físico. El ejercicio físico, el hueso que no se mueve, no se renueva, ¿vale? El hueso tiene unos sensores que le informan.
de qué necesidades tiene el organismo de esta persona. Si esta persona se pasa el día en la cama, el hueso dice, pues tampoco para esto no necesito ser muy resistente, ¿no? Con poco tengo bastante y entonces no se renueva y no se fortalece. Con lo cual tenemos que hacer un ejercicio físico mínimo, ¿eh? Lo mínimo que aconsejamos es caminar 1 hora al día, ¿no? Con ritmillo, pero algo de potenciación de la musculatura, sin hacer culturismo, ¿eh? Pero algo de musculatura también va bien, también favorece que el hueso se fortalezca, ¿eh? Que el osteoblasto gane al osteoclasto. Evidentemente, evitar el tabaco, evitar el exceso de alcohol, ¿eh? Sobre todo para las fracturas vertebrales, cargar pesos, ¿eh? Si ya sabes que tienes una osteoporosis importante o hayas tenido una fractura vertebral, cargar pesos o hacer ejercicios inclinados hacia adelante, eso puede favorecer que hagas más fracturas y hay que evitarlo, ¿eh? Hay que prevenir caídas, porque sí que es verdad que hay fracturas que se producen sin llegar a caerte, pero la mayoría son por caídas y entonces bueno, pues si tenemos problemas para la deambulación, pues soporte, ¿eh? Una muleta, un caminador, ¿eh? Tener el baño bien adaptado, con asideros, con soporte para ayudar a levantarnos si no tenemos suficiente fuerza en las piernas. En casa, ojo, ojo, las alfombras son un riesgo, nos tropezamos con las alfombras, hay que tener la casa bien iluminada, los pasillos, también hay que encender las luces porque cualquier cosa que haya por el suelo no la veremos, y nos tropezaremos. Si tenemos cataratas, no las tenemos que operar, para poder bien y poder ver bien y eso y no tropezarnos, ¿eh? Todo esto son una serie de medidas que sabemos que combinándolas disminuyen la incidencia de caídas y de fracturas. ¿Puedo Importantísimo. puedo hacer una preguntilla? Sí, claro que O, sí. Sí, ¿sí? sí, sí. Pues era con respecto a evitar la flexión del tronco. Sí, Yo, por ejemplo, pues en mi caso tengo osteopenia sí. y practico yoga. Eso Y lo sabe, sabía. O sea, el yoga, sí, sí. A ver, si tienes una osteopenia leve, no pasa nada. Por eso ya he especificado que es que tiene una osteoporosis, mm, osteoporosis y bastante osteoporosis, y sobre todo si has tenido fracturas vertebrales previas. Lo peor es la flexión anterior, ¿eh? Y los giros en flexión, ¿vale? Eso aumenta el riesgo de fracturas vertebrales. Interesa muchísimo potenciar la musculatura hacia atrás, ¿vale? dorsal. Los erectores, los extensores Ah, de la columna, ¿vale? Mucho ejercicio de para atrás, mucho hombro para atrás, ¿vale? Porque eso ayuda a prevenir fracturas, ¿eh? Pero sobre todo si ya tienes riesgo, entonces normalmente ya te lo dice tu médico, ¿eh? Yo hoy le he dicho a una paciente, la cama no se hace. ¿Vale? sí, 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 sí. Porque las mujeres tenemos la manía de tener la cama y no pasa nada porque nos metamos en la cama sin... Si hay alguien que la haga por nosotros, pues vale, pero si no, con meterla a hacer así y te metes otra vez y no pasa nada, ¿vale? Por eso, para evitar la flexión, ¿eh? De acuerdo, muchas gracias. Importantísimos los lácteos, ¿vale? ¿Qué os decía? El hueso es un banco de calcio. Si no le damos suficiente calcio, el cuerpo irá a cogerlo de allí y eso no nos interesa porque si se va el calcio, el hueso es poco resistente, ¿eh? Entonces, todos tenemos que tomar 1000 miligramos de calcio al día, ¿vale? Entonces, fijaos, un vaso de leche son 250 miligramos. Un yogur o un trozo de queso fresco son 125. O sea que sería como otro vaso de leche, ¿eh? Aparte de los lácteos, una dieta variada, con cantidad normal, de comida, nos da otros 250, ¿vale? O sea, necesitamos 750 miligramos con lácteos, ¿eh? Entonces, mínimo 3 lácteos al día, ¿vale? Necesitamos.
Y si no, si tenemos intolerancia a la lactosa, si no nos han gustado nunca los lácteos, pues entonces nos tendrán que dar suplementos, ¿vale? En pastillas, ¿vale? Pero es importantísimo porque si no, ningún tratamiento funcionará. Los tratamientos lo que hacen es incorporar calcio al hueso. Si no hay calcio para incorporar, no hacen nada, por buenísimo que sea el tratamiento. ¿Eh? Y a veces, es que es un rollo chupar la pastilla, es que me da, o ya estoy harta de tomarlo tantos años, porque claro, es lo que digo, tenemos que tomar 1000 miligramos día, cada día, toda nuestra vida. Pues no le damos la importancia que tiene, lo dejamos y luego vemos que hacemos una densitometría después de 2, 3, 5 años de tratamiento y está exactamente igual. Y dice, pero mi vida, es que no te has tomado el calcio, ¿eh? ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Y luego lo que Luego os decía, también, disculpe, una preguntilla con respecto al calcio. Es que hubo una época también en la cual los fisioterapeutas recomendaban que el calcio vamos, yo en mi caso, que la leche con calcio, que la leche entera que no la tomara, que tomaran mejor bebidas vegetales. ya, pues cambia de fisioterapeuta, ¿vale? Vale, gracias. No porque sabrá mucho de fisioterapia, pero de las necesidades de calcio del organismo ya te digo yo que no. Las bebidas vegetales, si tú miras el prospecto, no, la composición, pone que tiene calcio, pero se absorbe muy poco, ¿vale? De Entonces acuerdo, no sustituyen a la leche, ¿eh? ¿Vale? muchas gracias. Entonces, tenemos una pata esto es un taburete de 3 patas, ¿vale? Tenemos una pata para conseguir que el hueso esté fuerte. El calcio. Dos, la vitamina D. La vitamina D hace que se absorba ese calcio, porque si lo Ujú. tomáramos pero no se absorbe, pues lo mismo, ¿no? No llega, no llega, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que con la edad la piel deja de producir vitamina D y la tenemos bajita. Entonces, a partir de la menopausia, deberíamos mirarnos los niveles de vitamina D en un análisis mejor en esta época del año, ¿eh? Porque venimos de todo el invierno, es cuando estamos más bajos, a finales de febrero, en marzo, para saber cómo estamos de vitamina D y si la tenemos baja, pues aquí con la dieta es muy difícil de suplementar, ¿vale? Está en alimentos que no se comen cada día, ¿vale? Entonces, además es muy fácil. Esto sí que sienta bien, la vitamina D es con una dosis al mes, la tenemos suplementada fácil, es muy barata, no hay ningún problema. Ejercicios, ¿qué os decía? Estirar para atrás, hacia atrás, ¿vale? Estos son los buenos, que hay que potenciar de la musculatura de columna. Estos, si hay que tirarse así al suelo, hay que estar en un buen estado físico, ¿eh? Pero vaya, ¿eh? Y, insisto, evitar la flexión de columna y sobre todo la flexión en rotación. Entonces, mensajes finales. Tomar bien la medicación. El calcio normalmente, ¿cómo se toma? Nos dan o una dosis al día, ¿vale? Tiene que ser con una comida importante, no es ni a media mañana ni a media tarde, ¿eh? Con la cena tengo puesto aquí, o con la comida o con la cena, ¿eh? 1 o 2 dosis, como os lo indique el médico. Os debería preguntar primero cuánto calcio tomáis con la dieta para calcular cuánto os falta. Claro, porque si no tomas nada, te tiene que pautar 1000. Si tomas un vaso de leche, un yogur, pues con 500 sería suficiente. ¿Vale? No son intercambiables las dosis de calcio. Hay efervescentes y hay de masticar y chupar, ¿vale? Bucodispersable, que hay que deshacerlos del todo, todo, todo. Cualquier cachito que se pase no se absorbe. ¿Vale? Entonces, no son caramelos, no son caramelos, no están tan buenos como los caramelos, pero los necesitamos y nos los tenemos que tomar, cuando nos los indican. El tratamiento más habitual para la osteoporosis, el básico, el alendronato, la pastilla semanal. Si no la estáis tomando, no la habéis tomado, pues igual tenéis amigas, ¿no? O familiares que la están tomando. Es importante tomarlo bien porque si no, no se absorbe y no hace efecto. Entonces tiene que ser recién levantada por la mañana,
con el estómago vacío de toda la noche, con un vaso lleno de agua, no el sorbito solo de pasarlo, no, vaso lleno que empuje hacia abajo. En media hora no se puede tomar nada más, ni desayuno, ni pastillas, nada más. Solo, o si quieres más agua, pero vaya. Y esa media hora además no te puedes tumbar. Puedes estar sentado, puedes estar de pie, moviéndote, haciendo algo. Una vez que pasa la media hora, puedes desayunar, tomar el resto de pastillas y hacer lo que quieras. ¿Vale? Es importantísimo hacerlo bien para que se absorba y haga efecto. Luego tenemos otros medicamentos para osteoporosis más graves, para pacientes que tienen más riesgo de fractura, que son pinchados. Tenemos unos que se pinchan cada día y que duran 18 o 24 meses, ¿vale? Otro que se pincha una vez durante un año, son dos inyecciones, es brazo y brazo, cada mes durante un año. Y tenemos otro que se pincha cada 6 meses. Cuando acabamos cualquiera de estos tres tratamientos pinchados, detrás tenemos que poner o la pastilla semanal o tenemos lo mismo en suero, en los hospitales. Pero si lo dejamos, si no tomamos nada detrás, entonces pierde todo el efecto. Nos hemos pinchado un montón de veces y toda la densidad mineralosa que hemos ganado se perderá en menos de un año, ¿vale? O sea que es muy importante saber que después de estos tratamientos tiene que venir otro para sellar el efecto. Y sabemos que los tratamientos se dejan. Sabemos que a los 12 meses de poner un tratamiento para la osteoporosis, la mitad de los pacientes ya no se lo toman. Y eso no puede pasar. Yo creo, es un proceso, seguramente problema de que no nos explicamos suficientemente bien y de la importancia que tienen, ¿no? Como tú no notas nada cuando tomas la pastilla o te pinchas, porque la osteoporosis hemos dicho que no da ningún síntoma. Si no te han explicado muy bien lo del riesgo de fractura, pues puede perderse, ¿no? O sea, puede suceder esto, que sabemos que sucede. Y lo que sabemos que sucede es que si no te lo tomas no te hace efecto, y que detrás de una fractura viene otra. Así que quería daros estos mensajes sobre lo que es, ¿no? La osteoporosis, cómo la diagnosticamos, cómo sabemos si un paciente tiene más o menos riesgo de fractura y cómo podemos tratar ese riesgo de fractura. Que estos fármacos que os he enseñado y que los he pasado ahí como muy rápido, son muy potentes. Hoy en día tenemos tratamientos para prevenir fracturas, sí, sí, lo hacemos bien, sí lo hacemos bien, que eso es lo importante, ponerle a cada paciente el tratamiento que le corresponde. No a todo el mundo hay que ponerle el más fuerte, porque no tiene la peor osteoporosis del mundo, pero que si la tenemos, hoy en día tenemos armas para luchar contra él. Vale, hemos gastado la mitad del tiempo, que en principio, ya digo que tampoco tenemos límite de tiempo. ¿Queréis, me voy a la artrosis? ¿Queréis hacer preguntas ahora? Yo quería comentarte que tomo el risedronato de sodio, Sí, pero como me sentaba mal lo que has dicho tú de por la mañana y tal, sí, son comprimidos gastroresistentes sí. y yo me los tomo después de comer, una vez a la semana. ¿Es correcto? Mira, yo creo que no. Yo ¿No? creo que no. A ver, los venden como tal, ¿vale? Mm. Los Sí. venden como tal. El problema es que la biodisponibilidad, ¿vale? O sea, de estos fármacos se absorbe el 10%, ¿vale? Vale. Por eso. Entonces, con comida Entonces, nada. ¿eh? Con comida nada, entonces. Claro, entonces, tú sabes que para que un fármaco salga al mercado se hace un ensayo clínico y se demuestra que ese medicamento disminuye las fracturas, ¿no? Ujú. 3.000 pacientes, los seguimos 3 años, a la mitad le damos el medicamento, a la mitad no se lo damos y demostramos que el que se lo toma tiene muchas menos fracturas que el que no lo toma, ¿vale? Sí, sí. Eso con resedronato tomado en ayunas está demostrado.
con risedronato tomado como dice el prospecto, porque ya te digo, es que, Sí, sí. ese ensayo no está hecho. Entonces, vamos, si me oyen los del laboratorio, me corren por los pasillos, pero yo no me lo acabo de creer. Bueno, Entonces, no lo sé, no sé. ya, Hay ya. alternativas, no sé si probaste el alendronato líquido que sienta mejor. No, No, por eso, que yo antes de, y lo utilizo, yo lo utilizo, porque lo que pasa es que digo que te lo tomes igual. ¿Qué pasa? Que te sienta bien. Y ya, media hora de adelanto lo lleva, ¿vale? O sea, yo lo uso, pero porque sí que sé que sienta mejor. ya. ¿Vale? Es que ese es mi Pero problema. te Mm. digo igual que me hagas, que te lo tomes en ayuna, que te lo tomes en... Entonces, la media hora que lleva de adelanto, yo creo que eso sí que hace que se absorba más. Ya, Ahora, ya. mezclado con la comida, no te sé decir. Entonces es mejor tomar el líquido por la mañana, si tengo O problemas. no, o tomarlo por la mañana. Pero es que tengo problemas de esto de, ¿cómo se llama? De hernia de hiato. Sí, pero es igual porque el mismo efecto que el gastroresistente quiere decir que no se disuelve en el estómago, se Vale, disuelve en vale, el duodeno, vale, con lo vale. cual no te va a hacer daño, De acuerdo, ¿vale? No gracias. es la mejora no es que se mezcle con la comida, la mejora es que Vale, no se deshace hasta más adelante, vale, vale, gracias. ¿vale? ¿Sí? Ujú. Sí, sí. ¿Alguien más quiere preguntar algo ahora? Sí, bueno, si no podéis también, ¿eh? Cuando acabe la artrosis. Vale, pues a ver si no hago como antes y no cierro. No, parece que lo he checado. Ah, bueno, ahora tengo que ir aquí. Vale, sabéis que antes he cerrado todo. La escuela de estupideces. Aquí, gracias. Vale. Bueno, la osteoporosis es una enfermedad de los huesos. ¿Eh? La artrosis es una enfermedad de las articulaciones. ¿Vale? La articulación es el espacio que hay entre dos huesos, ¿no? Que permite el movimiento, ¿eh? El movimiento entre esos dos huesos, ¿no? Eh, esta es la imagen, ¿eh? Es la disección bueno, yo creo, bueno, sí, es de un dedo, ¿vale? Es de un dedo de un animal, ¿vale? En la que vemos una falange, ¿vale? Otra falange, cómo se articulan, ¿vale? Sería esto, ¿eh? Vemos el espacio que hay entre los dos y esto más clarito, rosita, que vemos en medio de los dos, que lo tienen las dos superficies articulares, esto es el cartílago articular, ¿vale? Que es como una almohadilla, una almohadilla que hace que cada vez que movamos el dedo, imaginaos en las rodillas, ¿no? O que aguantan todo el peso, o en los tobillos o en las caderas, hace que resbale bien, que se mueva un hueso sobre el otro sin que notemos un crujido ni nos duela ni haya ningún problema. Además, que eso claro, aquí no se ve, hay una fina lámina de líquido, el líquido sinovial, que contiene mucho ácido hialurónico, ¿vale? Que facilita este movimiento, que resbalen bien, es un lubricante, que hace que resbalen bien uno sobre otro, ¿vale? Para que los dos huesos no se separen, no se vaya cada uno por su lado, tenemos ligamentos que unen un hueso al otro por la parte externa, la cápsula articular, ¿vale? Y los tendones de los músculos que están alrededor y que hacen que se mueva ese hueso, ¿no? Mm. La artrosis es la alteración de ese cartílago, del cartílago articular. El cartílago primero empieza haciéndose algo más blando, ¿vale?
se desgasta e incluso puede llegar a desaparecer cuando tenemos una artrosis bastante avanzada. Entonces, claro, los extremos óseos contactan, y claro, ya ha perdido, la articulación ha perdido totalmente su función. El hueso intenta arreglarlo, ¿eh? Intenta arreglarlo y compensar, ¿eh? Compensar esa pérdida de cartílago y lo hace pues aumentando la superficie articular, ¿eh? Y por eso alrededor de las articulaciones hay más hueso, que es lo que llamamos osteofitos, ¿eh? Y eso es lo que hace que la articulación se vea deformada. Muchas veces Ujú. los pacientes dicen, es que tengo la articulación hinchada, ¿no? No, hinchada es otra cosa. Esto es deformado porque lo que tocas es duro, es hueso, ¿vale? Y el hueso, el líquido sinovial se vuelve menos viscoso también, ¿eh? Además, la membrana que recubre todo esto se inflama y puede haber ataques un poco de artritis, ¿eh? No tan graves como la artritis reumatoide, pero sí, ¿eh? Entonces, la artrosis, nos referimos a ella como una enfermedad. En realidad son varias enfermedades, porque la artrosis de las manos es una cosa, la artrosis de la rodilla es otra, en la cadera es otra, porque la clínica es diferente, tienen diferentes factores predisponentes, ¿eh? Pero todo esto que os he explicado hasta ahora sí que lo tienen en común, ¿eh? Aumenta con la edad, a más edad, más. Y en algunas localizaciones, en las mujeres se produce hasta el doble de frecuencia, hasta con el doble de frecuencia que en los hombres, ¿eh? Sobre todo en rodilla, cadera y en la artrosis de manos, ¿eh? Si os acordáis de la otra imagen que os he puesto, ¿no? Con el cartílago rosita, ¿no? Con la articulación, con la línea mínima que había entre los dos cartílagos, fijaos las diferencias aquí. ¿Aquí qué pasa? Aquí el cartílago se ve en azul, ¿eh? ¿Vale? Aquí Ujú. tenemos, bueno, el cartílago conservado, pero aquí es muy finito, aquí ni siquiera hay, ¿vale? Por aquí tampoco, y allí teníamos una articulación lisa. Aquí vemos, esto sería un osteofito, ¿vale? Esto se ha formado para intentar compensar toda esta pérdida de cartílago. ¿Qué pasa con esta articulación? Que si os la imagináis haciendo así, moviéndose, no se moverá igual de bien que la otra, ¿no? La superficie articular no es congruente, ¿eh? Y eso evidentemente da problemas, ¿eh? Da, sobre todo dolor, da inestabilidad, da sensación de que me falla, sensación de que se me bloquea, todas las manifestaciones clínicas típicas de la artrosis. ¿Por qué se produce la artrosis? Pues bueno, pues en cada uno se produce por unos motivos, ¿no? Sabemos que hay factores que predisponen a tener artrosis, y que además en algunas articulaciones son diferentes que en el otro, pero bueno, hay algunos que son bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, en la artrosis de rodilla y de cadera, la obesidad es un factor de riesgo, ¿no? Si tú durante toda tu vida estás sobrecargando las articulaciones, pues a la larga esas articulaciones se desgastarán más, porque, bueno, la artrosis, ¿no? Es verdad, no lo he dicho, la osteoporosis es descalcificación, ¿no? Es como nos entendemos, ¿eh? Cuando te preguntan cuál es la diferencia entre artrosis y osteoporosis. La osteoporosis es descalcificación, la artrosis es desgaste, desgaste de la articulación. Pues claro, si la usas mucho, se desgastará. Ejercicio físico, el ejercicio físico es buenísimo, a no ser que hagas ejercicio físico a nivel de deportista profesional, ¿no? ¿Cómo acabarán los futbolistas del Barça a los 35 años con sus rodillas, ¿no? Si se van rompiendo los ligamentos cruzados cada 6 meses. Pues fatal, ¿no? O sea, todo con mesura, ¿eh? La artrosis de manos, por ejemplo, se hereda mucho de madres a hijas, ¿no? Cuando viene una paciente con los nódulos, ahora os enseñaré fotos de eso, ¿eh? Le dices, tu madre también tenía esto, ¿no? Sí, señora. Tu madre también tenía esto, sí, sí, mi madre y mi abuela, ¿no? Hay cosas que se transmiten, ¿vale? La edad, claro, con el desgaste, según el trabajo que hayas tenido, ¿no? Si has tenido un trabajo con mucho requerimiento físico, puedes tener más. Claro, si has estado todo el día sentado tampoco es que sea muy bueno, pero todo con mesura. Tener diabetes aumenta también el riesgo de tener
artrosis. Y luego, si has tenido algún problema en alguna articulación, has tenido una infección o has tenido una fractura que haya cogido la articulación por dentro y no ha curado bien, ¿no? Esas lesiones favorecen que más adelante en el tiempo puedas tener artrosis específicamente en esa articulación que ha tenido problemas, ¿vale? Mezclando todo eso en una coctelera, pues hace que tengamos más o menos probabilidad de tener artrosis. ¿Qué síntomas nos da? Pues nos da un dolor de tipo mecánico. ¿Mecánico qué quiere decir? Que si me estoy quieta, yo estoy perfecta, ¿vale? No me duele nada. Si tengo un ataque de gota, me duele, aunque no respire, ¿eh? Me está doliendo todo el rato porque es un dolor inflamatorio. El dolor mecánico, si estás quieto, no te duele. Cuando arrancas, ¿no? Cuando te levantas, te pones en pie, duele muchísimo. Cuando te mueves y se calienta la articulación, mejora. Y vuelve a doler si caminas mucho rato, ¿vale? Normalmente el dolor no aparece de un día para otro, eso quiere decir inicio poco a poco, sino que, bueno, me pasa una temporada que me duele un poco, se me pasa, ¿no? Al cabo de un tiempo me vuelve a doler y igual ya me duele más que la primera vez, ¿no? Es una cosa que aparece progresivamente, con el tiempo. Es muy típico que cuando nos levantamos por la mañana tengamos rigidez articular, o sea que nos encontremos como encarcarados, que nos cueste arrancar hasta que nos calentamos un poquito, nos duchamos o pasan unos minutos. Y luego podemos tener o tener hinchazón o tener sensación de hinchazón. Y puede ser porque tengas un derrame articular en esa articulación que tiene artrosis, aumenta el líquido sinovial, pero, o por la deformidad que os he explicado de los osteocitos, ¿eh? Nosotros se diferencia muy fácil, ¿no? La deformación por los osteocitos es toca si es duro, el derrame es blando. Y las que habéis tenido derrame, pues lo sabéis, ¿no? Se me ha vuelto a hinchar, se me ha vuelto a hinchar. Sabéis que lo pinchamos, lo analizamos, podemos infiltrar, ¿vale? Esta rodilla está hinchada, ¿eh? ¿Qué pasa? Que cuando está hinchada, pues duele más, duele más porque lo que ha habido es un brote de inflamación. Aunque la artrosis es una enfermedad degenerativa y produce desgaste, a veces hace brotes de artritis que duran poco, que duran poco y que los solemos poder controlar bien, Podemos notar crujidos, sí, nos duele mucho o una rodilla y no la movemos y no apoyamos sobre ella, intentamos evitarle el apoyo, la musculatura de alrededor se atrofiará, el muslo se nos quedará blandengue y delgadito, ¿vale? Porque no Disculpa, lo usaremos. perdona, ¿por qué se produce exactamente el derrame del líquido sinovial? Porque se inflama la membrana sinovial, la membrana que recubre por dentro toda Ujú. la articulación y entonces produce más líquido. Se produce cuando quiere. No hay una No hay causa. un patrón No, determinado. Vale, no. vale. Suele ser en las fases más iniciales de la artrosis. ¿Vale? Cuando anda más la lata y luego se pasa, pero sí puede ser. Ujú. ¿Vale? Y lo que puede haber también es una alteración, como hemos visto que la articulación no es congruente, pues que la extremidad no esté alineada, y que se nos deforme hacia los lados. Ahora veremos imágenes. Lo mismo que en la osteoporosis, el En análisis esos de casos, perdone, en sí. esos casos es recomendable el movimiento dentro de lo que o será eh, dentro. Cuando tienes un episodio de artritis. Sí, que tiene Ahí el. no. No, no, no. Ahí, No. ahí lo que necesitas es actuar rápido y tratar el dolor. Cuando tienes muchísimo dolor no es recomendable. A ver, no es recomendable ponerte a hacer sentadillas, ¿vale? Hacer movimientos suaves y eso sí, siempre que se pueda, sí.
¿Vale? Pero es como en las fracturas vertebrales, es que la familia, ¿no? Es que hay que andar, hay que andar. Sí, bueno, pero no, justo en este instante en que está rabiando de dolor porque se le acaba de romper una vértebra, no, espérate a que le haga efecto el tratamiento que le estamos poniendo y luego ya vamos, ¿eh? Sentido común, Vale, ¿vale? gracias. Entonces, el análisis en los pacientes con artrosis es normal también, ¿vale? No hay una prueba que nos diga tienes artrosis, bueno, una prueba en el análisis que diga tienes artrosis, ¿vale? Tampoco la necesitamos, ¿eh? Pero bueno, que si vemos una alteración en el análisis será por otra cosa, no será por la artrosis, ¿eh? Y el líquido, cuando lo sacamos para analizarlo o lo sacamos para sacarlo no ayuda para nada, ¿vale? Porque hay pacientes que quieren que se lo saquemos, porque piensan que es malo tener líquido. El líquido es una manifestación de la enfermedad, no es malo tenerlo dentro. Lo que tenemos que conseguir es que se deje de formar. ¿Eh? Pero si lo sacamos al momento, la membrana producirá. ¿Eh? Entonces nosotros lo sacamos, lo analizamos, lo vemos, ¿no? Viéndolo así tan clarito, ¿vale? Ya sabemos que es de artrosis, ¿eh? Porque contiene muy pocas células y lo que tenemos que hacer es pues eso, poner una infiltración para bajar la inflamación y conseguir que se deje de formar. ¿Eh? Pero vaciar, por ejemplo, cada semana o no tiene ningún sentido. ¿Eh? El líquido en sí no es malo. Y os voy a enseñar cómo es la radiografía de la artrosis, ¿vale? Porque el año pasado me dijeron, qué bien, porque así lo entendemos. ¿Vale? Entonces, esto es una rodilla, ¿vale? Esto es aquí abajo está el peroné, esto es la tibia y esto es el fémur, ¿vale? Vemos que aquí, claro, el cartílago no tiene calcio. ¿Eh? En las radiografías lo que vemos los huesos muy bien porque están calcificados, ¿vale? Entonces el cartílago no tiene calcio, el espacio que vemos entre los dos huesos no es que esté vacío, es el cartílago. Entonces en este lado de aquí vemos que hay espacio. Aquí se ha perdido. ¿Vale? Aquí tenemos una disminución del espacio articular porque aquí se ha perdido cartílago. Y aquí que vemos osteofitos, hueso, ¿eh? Hueso nuevo que se ha formado para intentar compensar lo que os decía. Y se ve aquí esta línea mucho más blanca que aquí que casi ni la vemos. ¿Vale? Eso le llamamos esclerosis, porque escleros en griego es blanco, la esclerótica de los ojos se llama esclerótica, bueno, le llama, porque es blanco, ¿vale? Y esto a veces cuando veis un informe, ¿eh? Os asustáis porque veis esclerosis y pensáis en la esclerosis múltiple y no hay que confundirlo. ¿Vale? Solo quiere decir que el hueso está más blanco porque está formando hueso. ¿Eh? Sería el osteofito, pero visto así de frente, no de lado. ¿Eh? ¿Vale? ¿Dónde es más frecuente la artrosis? Pues en la columna cervical, en la columna lumbar, en las caderas, en las rodillas, en la base del pulgar, ¿vale? La rizartrosis y en las articulaciones interfalángicas, distales y proximales de las manos. ¿Eh? Hay cosas muy curiosas, ¿no? Porque dices, ¿por qué los tobillos no tienen artrosis y también aguantan el peso de todo el cuerpo? ¿No? Pues no, normalmente no tienen. Si no ha habido una lesión, ¿no? Que la favorezca, no tienen. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, por qué pasan, pero pasan. Columna cervical. Si hacemos radiografías a partir de los 40 años, ya vemos lo que se llaman pinzamientos, la disminución del espacio, ¿eh? Siempre toda la vida le hemos llamado pinzamientos, lo podemos ver, pero normalmente no dará ninguna clínica, no tiene por qué dar problemas. Si intentamos hacer los giros, ¿no? Las flexiones y las lateralizaciones de la columna cervical, pues puede ser que estén limitadas. O sea que en vez de llegar hasta los 90 grados, pues nos quedemos en 60, ¿vale? Por culpa de esa artrosis, de esa disminución porque el disco que hay entre las vértebras, pues se ha degenerado, se ha desgastado. Normalmente
son en las vértebras cervicales más bajas, ¿eh? Hay 7 vértebras cervicales, pues las últimas entre C5, C6, C6 y C7, y en la columna lumbar lo más frecuente también es en las últimas, ¿eh? L4, L5 y S1, ¿eh? Mirad, esto es la columna cervical, ¿vale? Aquí tenemos una vértebra. Aquí tenemos el espacio entre las dos vértebras, que está maravillosamente bien. Mirad aquí, ¿eh? Esta vértebra tiene esclerosis, tiene el osteofito aquí, este pico, que sale para adelante. El espacio está más bajito, ¿eh? Hay mucho menos espacio aquí que aquí y además es irregular, ¿vale? Esto es lo típico que vemos en una artrosis de columna cervical. Bueno, ¿Suele cursar con dolor la artrosis cervical? mira, es, a partir de los 40 años, si hacemos radiografías, todo el mundo tiene artrosis, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Unos más y otros menos. Y luego pasa una cosa que es curiosísima y es que hay gente que ves que le hace la radiografía por otra cosa, ¿vale? Y que ves una artrosis bestial y le dices, ¿le duele las cervicales? Y te dice, no, nunca he tenido problemas. Y al revés, gente que tiene muy poquita artrosis tiene muchísimo dolor, ¿vale? ¿Por qué la artrosis duele en unas personas más y en otras menos? Eso tampoco lo sabemos. Sabemos qué pasa, ¿vale? Sabemos qué pasa, con lo cual no nos sorprende, ¿eh? Pero a veces decimos, uy, pues la radiografía está bastante bien y el paciente se cree que es que no te crees que le duele, ¿no? Entonces, no, pues, que sí. O sea, que el dolor es típico, pero, bueno, mejor tener la radiografía bastante bien que bastante mal, ¿no? Porque mirad, esto que os pongo es una resonancia de columna cervical. Y ese osteofito, este osteofito que aquí vemos para adelante, atrás, en la radiografía lo vemos mal, pero si el osteofito va hacia atrás, mirad qué pasa. Aquí arriba, de aquí arriba sale la médula espinal, ¿vale? La médula que lleva los mensajes del cerebro a los músculos de los brazos y de las piernas. Y fijaos qué pasa, que el espacio está muy Ujú, pequeño, ujú, ¿vale? Y la médula no pasa bien, no tiene espacio. Y si tiene algo de clínica, este paciente hay que operar y que hay que abrir este espacio para que la médula pueda pasar, porque si no se puede quedar parapléjico, ¿eh? ¿Vale? Si no le llega la señal del cerebro a las piernas, ujú, ¿eh? Que eso es rarísimo, ¿eh? Pero bueno, podría pasar. En columna lumbar, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, disminución del espacio, esclerosis, osteofitos, ¿eh? Este sería un espacio normal, esto es un pinzamiento, ¿vale? Este de arriba también, ¿no? No se ve entero, pero espacio normal, pinzamiento, ¿eh? Esclerosis y osteofito. ujú, Aquí, esto es visto con la columna de perfil, ¿vale? Si la vemos de frente, ¿qué pasa? Que si ataca más, ataca, entendedme, afecta más a un lado de la vértebra que a otro, ¿qué tendremos? Escoliosis, ¿no? La columna se nos desviará. ¿Mm? Claro, aquí el espacio está bastante bien, aquí no, ¿eh? Y aquí está igual en los dos. Las manos, a ver, ¿quién me enseña los dedos? Estos son nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard, ¿eh? Las manos quedan feas, depende de lo grande que los tengas, pero funcionan bien y no tiene por qué doler. Muchas veces esto no duele, otras veces sí. Duele típicamente cuando el nódulo está creciendo, ¿no? Te duele una temporada en un dedo, se te pasa, luego te duele otro porque te está creciendo el nódulo en otro lado, ¿vale? Pero no tiene por qué doler siempre y sobre todo no tiene por qué afectar la función de las manos, ¿eh? Las manos son funcionales. Aquí vemos otra, aquí vemos también la artrosis del pulgar, ¿vale? Esta deformación aquí es por, ujú, por, por risartrosis. ¿Cómo se ve en la radiografía? Pues decimos que se ve con esta deformidad en alas de gaviota, porque los osteofitos, que crecen hacia los lados hacen que parezca esto, nada, una curiosidad, Y aquí vemos cómo, mirad,
estos son los metacarpofalange, los metacarpianos, ¿vale? Y estas son las articulaciones metacarpofalángicas, ¿vale? Entonces, mirad aquí, este espacio es normal, ¿eh? Este espacio entre los dos huesos es normal. Aquí no. Aquí el espacio está disminuido, hay esclerosis, hay osteofitos, ¿vale? Esta es la artrosis de aquí, del pulgar. Ujú. La cadera. La cadera, muchos pacientes dicen, me duele la cadera y se te plantan las manos aquí detrás, ¿vale? Eso no es la cadera, eso yo les digo, no, eso es la cadera del sastre, de la modista, ¿eh? La articulación de la cadera duele en la ingle, duele en la ingle, ¿vale? Y duele Ujú. en la ingle, pues como decíamos, cuando te levantas, que te cuesta hasta que parece que se engrasa y ya puedes tirar, ¿eh? ¿Qué pasa? Que los giros de la cadera quedan limitados. Cuesta ponerte los calcetines, porque tienes que doblar la cadera, te cuesta cruzar las piernas, poner una, ¿no? Cruzar una sobre la otra. Esos son los primeros síntomas que puede dar la artrosis de la cadera, ¿eh? ¿Qué vemos aquí? Como hay en los dos, pero bueno, aquí vemos la esclerosis, vemos un osteofito, ¿eh? Este sería el espacio articular, que ya os digo que es que no tiene bien. Y miraos aquí se ha perdido del todo, ¿vale? Ujú. Aquí ya no hay espacio articular, ¿eh? No queda nada de cartílago, esto tiene que doler seguro, ¿vale? La artrosis. Es la más frecuente de todas, ¿vale? Y está aumentando, ¿eh? Más en mujeres con sobrepeso, suele ser en las dos rodillas, aunque siempre es un lado más que otro, y puede afectar tres partes de la rodilla, ¿eh? La rodilla tiene tres partes, la parte interna, la parte externa y la rótula, ¿eh? ¿Qué cuesta? Pues levantarte de la silla y las escaleras. Lo típico, es al bajar las escaleras. Puede haber ataques de derrame, y puede haber deformidad. Aquí tenemos, aquí el espacio está bastante bien, aquí está disminuido, ¿eh? El compartimento interno de la rodilla está disminuido. Aquí este está bien, este está disminuido, compartimento externo, ¿no? Y Ujú. aquí tenemos la rótula, que se desplaza sobre el fémur de perfil. Aquí estas dos radiografías son de frente, ¿eh? Vemos las dos. Externo siempre están los peronés, ¿vale? Y aquí es de perfil. Mirad esta rótula. Esta rótula tiene que resbalar por aquí y con tan irregular, con tan poco espacio, con tan osteofito, pues tiene que dar clínica por narices, ¿vale? ¿Qué Uf. pasa? Que si tengo una disminución del compartimento externo, se me quedan las piernas en varo, ¿eh? Esto se llama deformidad en varo. Me chocan los tobillos y se me separan las piernas. Si Ujú. tengo externa, al revés, me chocan, las rodillas, se me separan los tobillos. Ujú. Solución, cuando ya no, cuando ha fallado el antiinflamatorio, bueno, pues poner una prótesis, ¿vale? Una prótesis que sustituya la articulación, ¿vale? La de cadera técnicamente para los traumatólogos es muy sencilla y va muy bien. Y la de rodilla, pues también, porque tenemos unos profesionales excelentes. Tratamiento, plan básico. Plan básico, ¿qué quiere decir? Vale, aquí, ¿vale? Eh, si sabemos, ¿no? Si sabemos que la obesidad es un problema, pues adelgacémonos. Ahora, hace el año pasado salió publicado un estudio fantástico. O sea, a pacientes con artrosis de rodilla y sobrepeso les pusieron estos medicamentos que hay ahora para adelgazarse y se adelgazaron. Ujú. Ujú. Lo mismo, ensayo clínico, a unas les dijeron que hicieran dieta y a otras les pusieron el medicamento y claro, como quita el hambre, pues hicieron más dieta, hicieron la dieta mejor y perdieron 17 kilos más que las que solo hacían dieta y la Ujú. artrosis mejoró, ¡buah! O sea, hay medidas que son efectivas, ¿eh? Evitar deportes de contacto,
Si me duele, pues utilizo un bastón para apoyar menos, calzado adecuado, ¿no? No nos empeñemos en llevar tacones, que eso desequilibra, ¿eh? Le pide más ejercicio, le pide más a nuestras articulaciones. A veces, si tenemos una artrosis muy de compartimento externo, el podólogo nos puede poner una cuña que haga que el pie apoye más sobre el otro lado, apoyemos sobre la parte buena y nos duela menos, ¿vale? Tenemos cosas así también sencillas que se pueden hacer. Hay que caminar para mantener la musculatura, hay que hacer ejercicios de potenciación de cuádriceps y evitar lo que nos produce más dolor, o sea, hay que evitar las escaleras en la artrosis de rodilla sobre todo. ¿Eh? Luego tenemos lo de las cuñas que os explicaba, el calor. Perdona, ¿y por qué duele más al bajar? Porque cuando bajas, ¡pua! ¿No? Tiene que ir la articulación para el golpe, Mm, ¿no? puede De que- golpe en cada escalón le cae encima todo el peso del cuerpo. Sí, claro. Ujú. ¿Eh? Vale, vale. ¿Qué nos va bien? Potenciar la musculatura porque estabiliza esa sensación que tenemos de que me falla, ¿vale? Potenciando la musculatura la perdemos, o sea, y mejora el dolor. Los ejercicios de cuádriceps para rodilla van genial, ¿vale? En las artrosis que están en fase uno o 2, ¿vale? Claro, en fases muy avanzadas ya es más complicado, pero en las primeras fases, que es cuando lo detectamos, va fantástico, ¿vale? La gimnasia en el agua, ¿vale? La aquagym va muy bien porque trabajas la articulación y la musculatura en descarga y eso hace que lo puedas hacer mejor. Si tienes el calor para la artrosis va bien, porque como no hay inflamación va bien el calor. Al revés, si tienes un ataque de artritis, ¿no? De esos que hemos dicho con derrame, ahí suele ir mejor el frío. Lo que pasa es que aquí cada uno también, Yo al paciente le digo, en teoría te iría bien el calor, pero si a ti te va bien el frío, ponte frío, ¿vale? Porque es un tratamiento sintomático y no hay problema en hacerlo diferente, no vamos a hacer daño, ¿eh? Tenemos que poner analgesia, ¿vale? El paracetamol es un fármaco muy seguro, ¿vale? Tomado bien, que lo podemos tomar tiempo sin que nos haga daño. Las pomadas de antiinflamatorio en las artrosis que son superficiales, claro, en la columna, por ejemplo, no tiene sentido ahí pasarse todo el día dándose friegas porque está tan profunda que no llega, ¿eh? Pero en la rizartrosis, en la artrosis de manos, en la rodilla si es por la parte ¿no? Del tendón y todo eso, también puede ir bien. Y luego ya, pues antiinflamatorio por boca o si hace falta algún opiáceo o algún fármaco de la familia de la morfina, pero lejana, familia lejana, de los opiáceos que llamamos débiles, ¿eh? A veces cuando el dolor se cronifica, cuando es en muchas articulaciones, hay algún tratamiento antidepresivo que ayuda a controlar el dolor, o sea, no es para tratar la depresión, sino que ayuda a controlar el dolor. Y cuando tenemos fases de agudas de dolor, pues nosotros podemos poner infiltraciones con glucocorticoides, con cortisona. Luego hay unos medicamentos que se supone que disminuyen la progresión de la artrosis, pero no está tan claro que lo hagan. Además, es tan difícil de demostrar porque como la artrosis va tan lenta, empieza a los 40, acaba en los 80, ¿no? Bueno, los 80 y los 100. Conseguir demostrar que el cartílago se desgasta menos es muy difícil, muy difícil. Entonces, no los damos normalmente, no se recomiendan. Y por último, pues otra vez, lo que os decía, la prótesis. Esto es una imagen de una artroscopia de rodilla, ¿eh? Así de bonito se ve el cartílago, ¿eh? Es una operación seguramente de menisco, o sea que el cartílago está bien y se ve así brillante, redondito, liso, ¿eh? Este es un cartílago normal. Y esto es una prótesis de cadera, que nos cortan por aquí, ¿vale? Nos quitan la cabeza femoral
y ponen una metálica y en la pelvis insertan la cápsula para que encajen y se mueva y van muy bien, ¿eh? Van muy bien cuando es necesario, ¿eh? Hay que hacerlo cuando se necesita, ¿eh? Cuando no, no. Una Bueno, pregunta. sí, yo ya he ¿Cartílago? acabado, o sea que ahora Vale, voy a vale, dejar de compartir pantalla y nos vemos las caras. ¡Hala! vale. Yo estoy operada de las rodillas por una caída que tuve y me limaron menisco, cartílago, lo tenía blando. ¿Hay algo que refuerce el cartílago? Es lo que te decía, que estos medicamentos que se supone que se dan para eso, realmente la eficacia confirmada del todo no está. ¿Eh? Entonces, lo que puedes hacer es eso, potenciar la musculatura, hacer que la rodilla esté más estable, que baile menos cada vez que das un paso, y así conseguir tener menos dolor. Y además, si fue por un golpe, pues seguramente irá pasando, ¿eh? Vale, gracias. A veces la artrosis de rodilla da bastante la lata alrededor de la menopausia. Hay ahí como, ¿no? O sea, los cambios hormonales que tenemos parece que afectan y luego pasa. Y luego pasa esa mala época y no quiere decir que eso que a la larga vayas a ir peor, ¿eh? Si vas peor o no, ya se verá, ¿eh? Tú lo que tienes que hacer es las cosas que sabes que le van bien, ¿eh? Y evitar las que le van mal. Muy bien, gracias. Mm. Yo le voy a hacer una preguntilla. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo artrosis de rodillas, cadera, en ambas, sí, en ambas caderas, y luego también tengo la columna y es que va avanzando. Y aún no tengo la menopausia y tengo osteopenia. Y claro, mi pregunta era, no sé si sería recomendable, porque me dijo la doctora que no tiene evidencia científica lo que es el condroitín Sí, es sulfato. uno de esos, sí, el condentín sulfato, el sulfato de glucosamina, sí, no tiene evidencia Sí. científica. No tiene evidencia científica sólida, ¿vale? Hay algún dato, ¿no? Por eso están en el mercado, hay algún dato. En Estados Unidos esto lo venden en los supermercados. Mm. Mm. Sí, sí. Bueno, a ver, que son raros los americanos, ya sabemos, ¿no? Pero, Sí, sí. pero esto no es cosa de Trump, esto es de toda la vida. Los venden como suplementos nutricionales, no como medicamentos, por eso están en los supermercados, ¿vale? Y no lo han cambiado, ¿eh? Con los estudios que se han hecho, no los han cambiado. Entonces, claro, piensa que bueno, por una parte, efectos secundarios la verdad es que tienen muy pocos, o sea, no te problemas si te los tomas, no te van a dar, ¿eh? Pero claro, es algo que va tan lento, es tomar un medicamento durante muchos años confiando en que a la larga te haga algo. Que Ya. dices, pues en la osteoporosis hace lo mismo. Sí, pero ahí sí que tenemos evidencia, sí que tenemos evidencia de que disminuyen las fracturas, ¿vale? Lo que tenemos en el mercado, ¿vale? Entonces, es eso, no hay evidencia científica, pero eso puedes hacer otras cosas. Por la osteopenia, si no tienes otros factores de riesgo, ni te preocupes, ¿vale? El 50% de la población tiene osteopenia, ¿vale? Sí, sí. Lo que me Por preocupa eso. es la artrosis, que veo que está avanzando vamos, está Bueno, pero, avanzando pero, pero es lo que muchísimo. te estoy diciendo, si estás en la fase perimenopáusica, es que Sí. hay una fase mala. Hay una fase, bueno, no la tiene todo el mundo, pero eso, ves pacientes que durante las estás viendo una temporada, que ahora se me hincha una rodilla, ahora la otra, y luego dejan de venir porque se estabiliza y ya está. O sea, no te rayes mucho, ¿vale? Que igual estás en esa fase y haz lo que No, te recomiende tu médico y ya está, ¿eh? si yo el problema es que mi madre, bueno, yo soy una persona que siempre he hecho mucho ejercicio físico, Mm. ya me limita lo que a la hora de andar, a la hora de hacer ejercicio, yo me lo noto que me está limitando, incluso yo estaba andando con bastón, pero Bueno, bueno, claro, en una fase que seguramente tenías líquido, ¿no? Claro, sí. pero la mayor parte del tiempo no. Tienes que aprovechar las fases que no estás así para seguir andando, ¿no?
Sí, hago, vamos, sobre todo yoga, pero me limita mucho a la hora de andar. Bueno, vale, sobre todo yoga, con lo de la espalda ya el doblarse, caminar 1 hora al día seguro, ejercicios de potenciación de cuádriceps, casi se recomienda más pilates que yoga. Sí, ¿no? Mm, Vale. ¿Vale? Más musculación. Es que como tengo también, es que tengo unas cuantas cosas. Tengo también distonía cervical, pues claro, hacer ejercicios de cuello, por eso dejé el pilates, pero si no, a mí no me Bueno, pero importaría puedes volver. hacer de pilates lo que no te afecte esto y el resto sí, claro. Vale, vale, vale. ¿Y el ácido hialurónico usted lo recomienda o no? O ya en edades ya avanzadas no. No, si está muy, 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 muy avanzado no hace nada. El ácido hialurónico, si realmente te han puesto infiltraciones de corticoides y sigues mal y sigues con mucho líquido, se puede probar, se puede probar. Hay pacientes que les va bien. Vale, vale. Muchas gracias. No me di las gracias que haga la pregunta, que estamos aquí para eso. Yo quería preguntar sobre los antidepresivos que has dicho antes, que eran coadyuvantes con la analgesia y tal. Muy Que, bien, yo no he dicho coadyuvante, ¿eh? ¿eh? No, ¿Qué? no, que yo no he dicho coadyuvante. ¿No? ¿No Pero lo es has eso, dicho? es exactamente, es la palabra correcta, sí, Ah, sí. vale. Bueno, pues ¿qué tipo de... ¿Cuáles son? Mira, a Gabapentina, ver, todo. pues los antidepresivos débiles, ¿vale? La duloxetina, la paroxetina, yo no, la verdad es que yo no los pongo, ¿vale? Porque el médico de familia suele controlar mejor, los conoce mejor que yo, ¿vale? Y entonces no, precisamente ahí no, pero les digo, oye, mira, ¿no? Hemos probado muchas cosas, sigues con dolor crónico y todo esto, ¿no? Coméntale a tu médico a ver si ve bien y se lo ponen. Pero son los antidepresivos débiles. Pero esto no sería para un dolor más tipo neuropático o algo así, No, no ¿no? necesariamente, no ¿No? necesariamente. En ¿Y los cuáles has neuropáticos dicho? se utiliza, pero en los de en dolor crónico generalizado, ¿no? Porque tienes muchas articulaciones, podría llegarse a probar también, sí. Antes dábamos mucho la mitriptilina, lo que pasa es que esa ya se ha quedado anticuada, ¿no? El Sí, triptizol, el ¿eh? triptisol. Sí, Mm. sí, sí. Lo dábamos bastante, pues fármacos de ese estilo, suaves, ¿eh? ¿Cuál has dicho? ¿La paroxetina y cuál otro? Pues sí, pero es que te digo que no me lo sé. O sea, he dicho Vale, vale. duloxetina, pero son, Vale, son de la vale. misma, son de la misma familia. Fluoxetina, ¿no? Vale. Fluoxetina, sí, 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 sí. sí. Gracias. Bueno, no te digo gracias, es igual. Bueno, decir gracias si queréis, pero que no hace falta. ¿Y la suplementación de con suplementos tampoco es Mira, recomendable? ¿con suplementos de qué? Claro, ¿qué me estás diciendo? ¿Magnesio, colágeno? No. No lo sé, magnesio, colágeno, claro, es que como hay un campo tan No, grande, pero lo pero que hay es un negocio. Lo que hay es un negocio. Mm. Entonces, no hay ninguna evidencia, ¿vale? De que vaya bien. ¿Hasta qué punto se absorbe el colágeno oral? Bueno, a ver, pues que es que esta es la historia, claro. La cosa es que me acuerdo un día que hicimos que hicimos una rueda de prensa sobre esto y un periodista nos lo explicó de una manera que dijo, anda, pues mira, que yo pensé, es una manera buena de explicarlo. O sea, el colágeno, o sea, el sulfato de glucosamina, ¿vale? Eh, El condroitín sulfato son aminoácidos modificados, ¿vale? Los aminoácidos son como las cadenas, los eslabones de las cadenas de las proteínas, ¿vale? Entonces, el colágeno es una proteína compleja. Cuando nos lo tomamos por boca, lo digerimos, ¿no? Tenemos enzimas que lo que hacen es disolver ese colágeno para conseguir los eslabones, los aminoácidos, y esos aminoácidos es lo que el intestino puede absorber. Claro. Entonces, dijo el periodista, suponer que esos aminoácidos son tan listos como para irse al cartílago de la rodilla que te duele y formar allí, es mucho suponer, ¿no? Vale. hmm. Ya está todo dicho. O sea, que no hay ningún tratamiento para que, por ejemplo, no llegue a avanzar la artrosis.
Le darían el premio Nobel. Eh, a ver, perder peso. Perder peso sí eso es, claro, si estás delgadita, ¿no? Pero en estos momentos el ensayo clínico que mayor eficacia ha demostrado sobre la artrosis de rodilla es este que os he contado. O sea, esas mujeres que perdieron una media de 17 kilos, o sea, su artrosis mejoró, el dolor secundario de su artrosis mejoró muchísimo. Mirad, es que es muy difícil demostrar que la artrosis mejora. Ha habido ensayos con antiinflamatorios muy, muy potentes, o sea, quiero decir, con diclofenaco, con celecoxib, ¿eh? Que no han conseguido demostrar eficacia en frente a placebo. O sea, yo te doy una pastilla azul que no sabes lo que lleva dentro y que puede ser que lleve diclofenaco o que lleve azuquitar, ¿vale? Y luego comparamos, luego cuando ya se abre, ¿eh? Cuando ya y el médico que te lo está dando tampoco lo sabe, ¿vale? Para que no haya Ujú, interferencias, ¿vale? Eso es lo que se llama estudios a doble ciego. Ni el paciente ni el médico sabe qué estás tomando, ¿vale? Y te han randomizado. Ha habido un momento en que ha habido un sorteo y te ha tocado uno o el otro. Y cuando se compara qué ha hecho más efecto, si el diclofenaco o el azuquitar, resulta que no hay diferencias. Por eso es tan importante este ensayo de la pérdida de peso. Porque estábamos un poquito contigo. ¿Es que no hay nada que va a mejorar la artrosis? Pues mira, sí, hacer las cosas bien, ¿no? Lo que llevábamos diciendo hace años, ¿no? Es que cada vez que vengo me dice que me adelgace. Bueno, pero es que resulta que va bien. Ya, Lo que ya. llevamos recomendando hace años es lo que va bien. Dices, ¿que no es una pastilla mágica? No. En estos momentos eso no lo tenemos. Pero sabemos que hay cosas que haciéndolas, porque ya te digo, los ejercicios de cuádriceps van bien, perder peso, los factores que sabemos que la empeoran, funcionan. ujú. Si me hubieran explicado a mí la enfermería comunitaria como la acaba de explicar, respecto a lo de los estudios de doble ciego, no sé qué, los random, digo, me hubiera enterado, vamos, mejor, me acabo de enterar mejor que cuando me lo explicó mi profesor. Me ha dejado que digo, vamos, al que tuve yo, estoy por decirle, mira, más vale que te echen de la universidad porque esta mujer me lo ha explicado en 5 segundos mejor. No, bueno, es que me encanta explicar el de las vacunas, ¿sabes? Cuando me viene uno que no se quiere vacunar, casi le saco la gráfica, ¿eh? Sí, Del sí, sí. estudio de Pfizer cuando sacaron la vacuna del COVID. Tú, ¿eh? Ya, ya. Por eso, ¿eh? Ujú. Muy bien. Bueno, ¿se os han acabado las Muchas gracias, preguntas? Carmen. ¿Eh? Sí, Pues a vosotras, ¿eh? A vosotras. Yo, si Raumas quiere, pues el año que viene estaremos aquí otra vez, ¿eh? Y de acuerdo. explico, si hace falta hacer un curso sobre ensayos clínicos también. Hombre, como me lo has explicado tú en 2 segundos, digo, vamos, si me he enterado mejor que un año con este hombre, Pero este hombre, ¿qué es lo que has estudiado? ¿Este hombre qué era? porque él era profesor de, vamos, de enfermería comunitaria, era Ajá, doctor en enfermería comunitaria, sí. pero es que yo me hacía un lío, de hecho, a día de hoy, te lo digo sinceramente, tengo 5 asignaturas que son las únicas que me quedan y una de ellas es con este hombre. Nunca me he enterado. Y tú me has estado explicando lo del estudio este y digo, jolín, sí, sí, vamos, sí lo que ha estado Pues a la primera. a ver si ahora pruebas solo con esto. Pues mira, Ujú. ojalá fuera verdad. Bueno, muy bien, pues vamos a dar por concluida la sesión, ¿vale? Espero que os hayáis gustado, que no se os haya quedado nada en el tintero y que si, No, bueno, a través de Reuma, si hay alguna cosa que queréis consultar, alguna cosa, pues ellos se ponen en contacto conmigo. ¿De acuerdo? Muy Mm, bien, muchas pues gracias. gracias por Pues todo. Gracias. muy También. buenas noches. Buenas Adiós, noches. buenas noches. Gracias.